Perdón, discúlpame, vi que básicamente, te explicó cuáles son, según explica en el Código Penal. ¿Te explicó qué son las medidas cautelares en delitos económicos o a la persona jurídica? ¿Te han dado deli te dan derecho penal económico? ¿Te han dado? Ya, entonces, no importa, pero generalmente a veces te hablan un poco de los delitos económicos, pero no hay problema. Eh, bien, entonces, como tal, como te explicaba los delitos, las medidas cautelares, ¿dónde está? Perdón, las medidas cautelares son exactamente pero te mandé fotos, ¿cierto? Mm, no, esta es de una audiencia que tuve ayer. No encuentro. Déjame buscar, perdón. Pero bueno, volviendo atrás, como te digo, hay las medidas cautelares y recuerdo que un compañero tuyo le pregunta al profesor: "Okey, si necesito que alguien tenga una medida de alejamiento, ¿qué hago?". Entonces, de la misma forma que hay medidas cautelares que tienen un objetivo central en el Ecuador. ¿Cuál es el objetivo de las medidas cautelares? Ya. Si tú le dices, o si ves que el fiscal le dice eso al juez, está mal, ¿ok? Según dice la jurisprudencia ecuatoriana, solo tiene un objetivo las medidas cautelares, y es asegurarse que el imputado esté presencialmente o se lleve a cabo la audiencia, todo el juicio. ¿Eso qué quiere decir? Se le pone el grillete como una medida menor, sí, para saber dónde está y saber que no se está escapando, ¿ok? Medida igual, de la misma forma, digamos que se le pone eh, que tenga prisión en casa. No recuerdo cómo era el término exacto, pero básicamente que esté en casa es simplemente para lo mismo. Es para que no se escape y pueda asistir a la audiencia. La prisión preventiva, como te decía, es la más gravosa y esta solo se debe aplicar de última ratio. ¿Qué significa última ratio? Ya. Última ratio como tal significa que cuando ya no hay más opciones, se debe usar. ¿Ok? Entonces, digamos que yo estoy, el fiscal, estamos en una audiencia de formulación de cargos y una audiencia para ver las medidas cautelares. El fiscal dice, bueno, este señor cometió un hurto, necesito que por favor le den prisión preventiva. Entonces ahí tú como abogado le vas a decir, un momentito, un rato, esto es última ratio y creo que hay mejores formas de, de asegurarse que mi cliente llegue a la... A ver, dime. Es exactamente lo mismo, es lo que te estoy diciendo. Es para que el imputado asista al proceso y esté en el proceso. Obviamente, si también lo que debes presentar en esas audiencias es lo que serían los acervos. No sé si les he explicado. Ya, los acervos como tal es tú en esa audiencia básicamente metes todo lo que puedas para que se diga que el señor tiene un trabajo estable, que tiene una casa, que tiene una familia, que el jefe dice que es un hombre responsable y honorable, etc, etc. Entonces, básicamente,
eh, cosas y argumentos que acrediten que no se va a escapar, como tal, ¿ok? Ya, entonces esa es como tal, ya, ya. Si por ejemplo, la contraparte, o sea, fiscalía dice, no, este señor no es así, y se le empieza a decir, este señor no tiene trabajo, este señor no tiene hijos, no tiene familia, entonces básicamente existe un alto riesgo de que se vaya a escapar. Ahí tú que puedes argumentar, siempre el objetivo es que no exista, que no haya prisión preventiva, ¿ok? Entonces, obviamente tú en ese momento tienes que hacer todo lo que puedas y argumentar todo lo que puedas para que se busquen otras medidas que no sean tan gravosas. Ahora, esas son las medidas cautelares. Hay al otro lado las medidas de protección. Estas medidas de protección son más abiertas y es como lo que decía el compañero, por ejemplo, una orden de alejamiento de la víctima. Y estas son básicamente para proteger a la víctima o em, en conjunto con las medidas cautelares para proteger las evidencias. Que me olvidé. El segundo elemento que no se habla tanto, pero que existen en las medidas cautelares, especialmente en los delitos económicos, es para que no se eliminen las pruebas. ¿Ok? Entonces, digamos que yo le pido a este gerente de una gran empresa que esté en prisión en la casa, que no pueda ir a la oficina. Entonces, si luego tiene el grillete y empieza a ver que más se sale de la casa, se va a la oficina, está ahí una media hora, entonces, ¿qué puedo pensar? Que probablemente está eliminando evidencia. Entonces, ese es, ese es como que otro de los objetivos de la prisión preventiva. Ahora, aquí no se aplica, y creo que sí se buscó aplicar y la Corte Constitucional lo votó, pero aquí no se aplica que exista prisión preventiva por el riesgo de que el imputado vuelva a cometer el delito o cometa otro delito. Entonces, si tú estás en una audiencia y el fiscal dice, sí, pero el señor ya fue una vez a la cárcel por robo, otra vez está siendo procesado por robo y probablemente vuelva a cometer otro robo, pues tú le dices, ok, un ratito. Y ahí le explicas lo que dice la Corte Constitucional, obviamente lo que sería el derecho al olvido y todo lo demás. Entonces, que no sirva eso como un elemento valorativo para la prisión preventiva. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué es la instrucción fiscal? ¿Qué es la instrucción fiscal? Esta instrucción fiscal, el primero, es como te explicaba, la parte donde inicia el proceso como tal, ¿no es cierto? En este inicio perdón, en este inicio de proceso como tal, es donde el fiscal dice qué pruebas tiene, aquí imputa, no te olvides que aquí se debe individualizar las acciones que cometió el sujeto. Véase, eh, cuando tú vas a imputar a Pepito, tiene que explicar al fiscal qué hizo Pepito exactamente en todo el delito. Ahora, digamos que hay un robo entre dos personas, la típica. Uno está en la moto y otro es el que va con la pistola. Entonces, ahí puedes decir el fiscal, bueno, hay un problema de coautoría. Hay coautoría que si bien el de la moto nunca puso el arma, él sabía que si iba a hacer ese delito, existe dolo, y él planeó con el que tenía el arma cómo lo iban a hacer y cómo se hace. Por lo tanto, él condujo la moto, planeó, que quiere decir, hay un dominio del hecho funcional y se llevó a cabo el delito. Simple. Entonces, durante este periodo de la instrucción fiscal hasta la imputación de cargos, hay un periodo de 90 días. Aquí se puede seguir, obviamente, reuniendo pruebas. El fiscal también puede cambiar el delito, como te explicaba. Primero es hurto, luego puede ser abuso de confianza. Entonces, todavía existe eso. Y hay una flexibilidad limitada. Entonces,
En general son 90 días, pero digamos que el fiscal quiere imputarle, durante la investigación encontró que hay un coautor o un participante. Entonces, ok, usted es cómplice de este delito y se le agrega también. Eh, Estas condiciones obviamente deben estar bastante claros, se debe identificar y es como tal otro elemento valorativo. Entonces, aquí se vincula más o menos a los coautores durante la investigación. Básicamente aquí se define quién es autor y quién es participante o cómplice. Entonces aquí se defiende la autoría y la participación. ¿Sabes los tres tipos de autoría y participación que existen en el Ecuador? O los, ya. De autoría solo hay autor mediato, hay autor directo y coautoría. Autor mediato es como tal el que realiza la acción, ¿ok? Básicamente, si tú contratas a un sicario, el sicario es el autor directo. Tú que le contrataste, eres el autor mediato. Y coautoría como tal es cuando el sicario va con su primo y los dos cometen el homicidio. Entonces ahí había una coautoría de autoría mediata, de autoría directa, perdón. ¿Sí me dicen entender? Ya. Entonces, obviamente, como te dije, si surgen nuevos indicios contra sospechosos, estos se pueden aumentar y se puede dar un plazo de 30 días más. Te dije al inicio que son 90 días, este es como que el tiempo básico, pero con cosas especiales como por ejemplo un nuevo sospechoso se puede extender hasta 30 días más. Sí, ya. Entonces, en flagrancia generalmente son en procedimientos expeditos. Es un poco más difícil, pero sí se puede, sí se da un 1 o 2. El plazo ordinario es lo más común. Entonces, como te digo, son 30 días. Aquí también pueden haberse la reformulación de los cargos en función a nuevas pruebas, que es lo que te digo. Al inicio, en la instrucción fiscal, en la primera parte, dice, ok, este man cometió un hurto y en verdad era abuso de confianza. Entonces, ahí puede el fiscal como que cambiar de opinión, se puede decir. Ahora, las medidas cautelares, esto ya lo sabes, desde, como te dijo tu profesor, desde la instrucción fiscal hasta el final del proceso, hasta la audiencia oral, se puede decir, puedes pedir que existan como tal medidas cautelares o medidas de protección. Límites, obviamente no se puede extender más de 120 días. Eso quiere decir, sí, exactamente lo mismo. Si bien se aumenta 30 días cuando se pone un nuevo coautor, el máximo tiempo que puede existir son 120 días. Más de eso no va a pasar. ¿Ok? Ya. Entonces, eh, a ver, no, perdón, me equivoqué en una parte. Como bien decía, lo que era flagrancia y delitos de tránsito, en estos no se puede aumentar. Entonces aquí me confundí. Entonces aquí no se puede aumentar. Solo en los delitos ordinarios, ¿no es cierto? Y como te expliqué, solo se pueden, de estos 90 días que son base, solo se pueden aumentar 30 días más. De ahí no se puede seguir aumentando. Si, por ejemplo, ya pasa este tiempo de instrucción fiscal, ya se hace la formulación de cargos, y de la formulación de cargos a lo que sería la audiencia preparatoria, el fiscal se da cuenta que hay otro autor. ¿Qué pasa aquí? El fiscal ya no le puede incluir en el proceso. Toca iniciar un proceso aparte. No se le puede como tal, así tan rápido sumarle o cosas así. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el fiscal decide no acusar? Como tal, no sé si te explico, no sé si te voy a explicar después, pero si regresamos un poco antes a lo que sería la investigación previa, el fiscal tiene ¿cómo te puedo decir? Una capacidad o un poder
poder especial que se llama, perdón, perdón otra vez, ya, tiene una capacidad como tal que se llama el principio de oportunidad. ¿Cuál es el principio de oportunidad? Es, viene de la mano de lo que es la teoría de la mínima intervención penal, y es que si el fiscal evalúa que no existen los suficientes elementos para llevar a cabo un proceso o que no hay un daño al bien jurídico protegido, fundamentado en el principio de lesividad, el fiscal puede decir, yo no voy a investigar esto. ¿Ok? Obviamente esto puede ir donde un juez, la víctima puede decir, vea juez, eso no está bien aplicado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, ya una vez iniciado el proceso, ahí lo que puede haber es el archivo. Entonces, en ambos casos, la víctima como tal siempre puede apelar. ¿Ok? Ya, entonces hasta esta parte sí estamos claros, que es lo básico por apenitas. Ya. Ahora, si puedes, anótale. Si bien tu jefe ya te dio las medidas cautelares de la persona jurídica, del individuo, como el arresto domiciliario, etcétera, hay las medidas cautelares a los bienes, que son las medidas cautelares reales, por ejemplo, el secuestro, prohibición, retención, incautación, y aparte hay las medidas cautelares a la persona jurídica, como son la clausura provisional, la suspensión de actividades y la intervención, y la medida cautelar. Todos están en el Código Penal, como tal. Entonces, nunca está de más que lo sepas, quizás sea mejor. eh, tu profesor puede ver que sí sepas y te deje de molestar. Entonces, si puedes, ahí está. ¿Ok? Entonces, con eso terminaremos ahora. ¿Tienes alguna otra duda? Ya. Entonces, no te olvides